Hola, ¿qué tal? Buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a hablar sobre promesas, ¿ok? ¿Cómo saber que has recibido una promesa sobre tu restauración matrimonial? Vamos a empezar con una oración, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría, principio de todo lo que existe, dígnate infundir en las tinieblas de nuestra inteligencia un rayo de tu luz. Danos, por favor, agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar y facilidad de palabra para podernos expresar. Que todas nuestras acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar tu amor. Por medio de Jesús y María, Madre tuya y Madre nuestra. Amén. Amén. Bueno, pues en el capítulo anterior comentábamos un poco Ahorita, mi acerca amor. de que muchas de nosotras usamos, o sea, agarrábamos la Biblia y nos sentíamos bien. Por ejemplo, Vicky decía que ella iba con la Biblia a todos lados. Karina también empezó a encontrar versículos en la Biblia, yo también. Entonces, nos preguntaban mucho acerca de cómo leer la Biblia. Y si bien no vamos a hacer como un curso como tal, para eso, si ustedes tienen ese deseo de hacerlo, les recomendamos que busquen cursos bíblicos en su parroquia. También hay cursos bíblicos en línea. De alguna manera, la misma hambre de conocer a Dios te va llevando a eso y Dios te va poniendo los medios. Entonces, pero bueno, cuando estamos comenzando en esta crisis, ¿cómo fueron o cómo han ustedes, cómo se acercaban como a la Biblia inicialmente? ¿Quién quisiera compartir? Mm, Um, Bueno, doctor. yo les platicaba que fue o sea, primero como que googleando y luego ya descubres, les decía, cómo debe ser la esposa, este, Está bien. cómo quiere Dios que seamos como esposas. Y entonces en los ministerios te van diciendo, empieza a leer la Biblia, empieza a leer la palabra y te empiezan a dar versículos, ¿no? Después no me acuerdo dónde oí en algún ministerio que empezaras a leer salmos, proverbios y te fueras con los evangelios. Y así es como empecé yo y bueno, también así de que Diosito, dame dirección, ayúdame, ¿qué hago? Dime. Y abres la Biblia en donde pues la vista te dé, pero sí tratando de leer todo el contexto, no nada más los dos renglositos que tú lees, sino leer toda el versículo, porque luego lo podemos sacar de contexto y acomodarlo a lo que nosotros creemos, a nuestro entendimiento. Sí, claro. Pero sí es verdad que hay veces que estás como llorando y en la angustia y entonces como que te pones a hablar con Dios en ese momento y sí, tal cual le dices, Dios, ayúdame, ¿qué hago? O en lo que estás sintiendo. Y la verdad es que sí, o sea, llegas a abrir y te encuentras con un versículo y luego ya después lees la historia completa pero te llega, o sea, te da consuelo y así es como empiezas como a conocer, ¿no? Más la escritura. Sí. Sí, como les platicaba, pues en mi caso ya conocía algo de la Biblia, ya había tomado clases, cursos de Biblia, eh, pero cuando fue en lucha, pues prácticamente yo la agarraba salteada. Pero como dijo Cari, la verdad, los salmos son los que más me dan consuelo. O sea, porque pues son obviamente como unas oraciones a Dios, y se me hacía como que no le faltaba nada. O sea, si yo iba a hacer una oración, a veces prefería leer un salmo y me gustaba mucho. De esa manera yo lo hacía, era la manera que se me hacía más práctica de leer la Biblia y con la que más yo me sentía identificada, por así decirlo, porque me sentí identificada con muchos libros. Por ejemplo, Esther es uno de ellos también, Cantar de los Cantares. O sea, hay muchos libros bonitos, pero pues previamente ya tenía cierto conocimiento de la Biblia, pero eso es lo que yo hice. Sí, sí, sí. ¿Lili? Bueno, yo sinceramente no estaba tan familiarizada con la escritura y mucho menos con el Antiguo Testamento. O sea, para mí era mucho todos los evangelios y sobre todo
en donde yo sentía que Dios me hablaba era a través de la Sagrada Misa. O sea, yo empecé a tener muchas ganas de conocer a Jesús, se lo pedí con todo el amor de mi corazón, porque yo dije, me quiero enamorar de ti y para enamorarme de ti necesito conocerte. Entonces, cada que iba a misa, yo sentía, es que el Padre me está hablando a mí. O sea, es que eso va para mí. Es que yo lo siento que, ¿cómo supo que, verdad? Bueno, pues Sí. obviamente no es el sacerdote, sino es el Espíritu Santo que te está infundiendo en cierto evangelio o en cierta parábola, te sientes identificado con uno u otro personaje y dependiendo de tu circunstancia de vida, a veces eres el fariseo, a veces eres el mendigo, a veces eres pues te vas identificando, ¿no? Y Dios te habla a través de una interpretación de la palabra, porque como bien lo dijo Cari, ¿no? Las Sagradas Escrituras no se leen como cualquier libro, no es un libro cualquiera, es un libro que se necesita mucho discernimiento, mucha ayuda del Espíritu Santo para poderla interpretar. Sí, y miren, yo les comparto rápidamente ahorita como que sentí esto. En Jeremías 33:3 dice, invócame y yo te responderé y te anunciaré cosas grandes y ocultas que tú no conocías. Entonces, mucho tiene que ver nuestra intención y nuestro deseo de conocer a Dios y pedírselo. O sea, porque ya sea a través de su palabra, a través de la misa, a través incluso de una persona que a lo mejor no, o sea, nunca en tu vida has conocido y te dice algo que te llega y que es de Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que sí tiene mucho que ver el deseo que tú tengas y pedirle a Dios, quiero conocer, quiero saber qué tienes tú para mí, ¿no? Y ya sea que agarres la Biblia, siempre va a haber algo para ti aquí, ¿no? O en la misa, o como les digo, escuchando una prédica, o sea, siempre, ¿no? Siempre hay algo. Oye, Sí. Den, a mí me pasaba que de repente abría la Biblia, o sea, sé que, Señor, dime algo así cuando estás súper afligida y la abría y no entendía. Ujú. Y yo, ay, Señor, no te entiendo. Y decía, Angelito, mi guarda, ayúdame a entender, mándame algo que sí entienda porque estoy medio tonta. O sea, todavía no le llego al nivel de inteligencia o de discernimiento. O dame discernimiento para entender, o mándame un versículo más sencillito que sí pueda captarlo ahorita mis sentidos. Y pasa, o sea, realmente es que también como dice en la Biblia, pídeme sabiduría y te la voy a dar. O sea, no hay nada que le pidamos a Dios que no nos lo dé. Sí. Pero a veces, sobre todo cuando estamos empezando, no entendemos. Sí, pero tienes tanto el deseo que se lo pides a Dios y Él te lleva, o sea, el Espíritu Santo, como decía Lili, te lleva a entenderlo, ¿no? Yo creo que es muy bueno decir, o sea, orar primero a Dios, al Espíritu Santo, que te inspire, que te lleve, que te guíe, ¿no? Antes de comenzar o antes de abrir la Biblia, ¿no? Y bueno, también cuando comienzas en este camino, escuchamos mucho las promesas, y esa es mi promesa, y hablamos de versículos o hablamos de palabras, entonces, a muchas personas nos puede llegar a través de la escritura, ¿no? O sea, yo les contaba que si es como yo lo hacía más o menos en la oración, agarraba la Biblia, siempre encontraba, todos los días encontraba algo para mí, ¿no? O sea, yo lo leía y decía, no, es que esto es para mí. Yo en mi vida había entendido o sea, yo en mi vida sabía que hablaba de restauración la Biblia y me empezó a salir todo acerca de restauración, ¿no? Y entonces, hasta que llegó un punto en el que yo estaba rezando y ahí encontré un versículo en el libro igual de Jeremías, por eso digo que es mi favorito, y dije, nuevas promesas de restauración, ¿no? Y entonces dice ahí justo, reuniré a Judá y Israel y reuniré como al principio. Ya que hablaba de mi esposo y es algo que tú sientes que es para ti, o sea, yo dije, esta es una promesa, o sea, yo creo que aquí Dios me está diciendo, voy a restaurar tu matrimonio y como que ya te lo quedas, ¿no? Luego ya después vienen más, pero esa fue como la primera para mí, ¿no? Eh, ¿cómo ocurrió en el caso, por ejemplo, Karina, Lili, Vicky? Bueno, Vicky ya nos había contado más o menos algo, ¿no? Ya nos habías hablado más o menos de Isaías, pero Ah, ¿cómo sí, está? sí, sí, nos habían hablado. Fíjate en que
ahorita que dices, bueno, a lo mejor en toda nuestra vida, ¿no? En diferentes circunstancias, Dios nos ha hablado y a veces pues no lo habíamos escuchado o no habíamos puesto esos ojos espirituales abiertos a escuchar la palabra, pero incluso dentro de la propia lucha hay diferentes etapas por las que vives. Al principio a lo mejor estás súper deprimido, no encuentras consuelo, tu corazón está roto, afligido, sientes que nunca va a pasar esto, y luego hay momentos en la lucha en los que pierdes la esperanza. Entonces, cómo el Señor sabe dirigirse a ti, a lo mejor con determinados pasajes bíblicos en determinadas circunstancias de la lucha. O sea, al principio yo no encontraba solución y me acuerdo que me salió pedir y se os dará, buscar y encontrarás, llamar y os abriré. O sea, y dices, claro, claro, o sea, ahí está mi respuesta. Entonces, constantemente estamos recibiendo una respuesta, ¿no? A lo mejor ahorita, en mi circunstancia de vida, esto me va a llevar a otra cosa, ¿no? Pero es la misma palabra, pero como decimos, En diferente tiempo. exactamente. Y lo empiezas a asociar, ¿no? Con lo que estás viviendo, con la circunstancia en la que estás pasando, empiezas a asociar lo que estás viviendo con lo que Dios te está diciendo. Como tú dices, a lo mejor ya conocías esa palabra de Dios anteriormente, a lo mejor ya conocías esa promesa, ¿no? Incluso porque yo conocía las promesas, pero nunca las había reclamado y yo sabía que las promesas de Dios eran para mí, pero nunca lo había tomado yo tan literal, así como que, oye, sí es cierto, es como una herencia que te deja tu padre y ya te corresponde y nadie te lo puede quitar. O sea, te lo heredó a ti personalmente. Entonces, yo nada más decía, oh, sí, ahí están, las promesas de Dios son para mí y ahí está, ¿no? Por el libro que yo les contaba, ¿no? Ahí están. Pero nunca los había reclamado como tal, ¿no? Entonces, al momento de que tú escuchas la palabra restauración o restauración matrimonial, cualquier cosa que ves, cualquier cosa que escuchas, el evangelio, en la misa, donde sea, lo asocias inmediatamente a tu lucha. O sea, inmediatamente lo asocias a tu lucha. Y eso es bonito porque, Sí. como dice Lili, estás abriendo tus oídos espirituales, estás escuchando a Dios de una manera diferente, que es a lo mejor una prédica que habías escuchado hace años y nunca le habías tomado esa importancia o ese sabor, incluso saboreas las prédicas de manera diferente, ¿no? O sea, ya no eres la misma tú tampoco. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Porque es como empiezas a leer la palabra de Dios y la asocias ante la promesa que Dios te está dando, que te corresponde, que tú sentiste que te abrió en el corazón mediante esa promesa y la estás, pues de eso es de lo que tú te agarras, por así decirlo. El Señor me prometió esto y el Señor no es hombre, ¿no? Dice la palabra de Dios. El Señor no es hombre que miente o engaña. Entonces, pues así fue en mi caso. Sí, yo les había hablado mis promesas la vez pasada, pero la manera en que a mí me la dio, pues fue de que prácticamente agarré la Biblia y esta promesa me pertenece porque pues me habló como la esposa abandonada, de ese modo. ¿Cuál es el libro, Vicky? ¿Nos puedes recordar el libro que dices que leíste? Que tú Así se ya... llama, las promesas de Dios son para ti. Así se llama tal cual. Ok, gracias. Karina. Oye, es que me acaba de pasar algo muy chistoso porque a mí me gusta mucho Isaías. Para mí, Isaías está lleno de promesas de restauración, ¿no? Esa que dices, Vicky, de no te llamaré más. Y aquí la tengo anotada, ahorita corrí por mi cuaderno, dice, no te llamarán más abandonada ni a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi preferida y a tu tierra desposada. Yo pensaba que esa había sido mi primera promesa. Cuando, cuando yo empiezo mi lucha, la primera orden que yo recibo es, discúlpate con tu suegra. Y yo, pero yo, ¿por qué? O sea, y corro para que me confirme esa idea y abro la Biblia y la abro en esa promesa. Tengo, aquí está, miren, mi libretita no se ve bien, pero bueno, de apuntes. Y quería ver la fecha en la que anoté esa promesa, porque según yo era la primera, y hojeándola me topo que no, que mi primer promesa
y no hasta ahorita lo estoy haciendo consciente, es en Amos, ay, perdón, aquí la tenía. Amos 9 dice, repararé la choza de David, taparé sus grietas y levantaré sus ruinas, la volveré a edificar tal como estaba antiguamente. Ya ves quién lo dice y quién lo hará. Ya se acerca el momento y habrá abundante mosto en las colinas. Esa fue mi primera promesa. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que esa fue mi primera promesa. Y yo siempre pensé que había sido Isaías. Isaías me encanta Sirásida porque les digo, está llena de promesas de restauración que tenemos que hacer nuestras. O sea, yo te decía, Adel, a mí me encanta oírte porque tú dices mucho, eh, hablando de la mujer extraña, y al final será amarga como el ajenjo. O sea, es una promesa que está escrita, o sea, que Dios nos hizo, va a pasar con Sí, una y con otra, con las que sean, va a pasar, o sea, son y promesas que Proverbios Dios 5:4. Sí, ajá. Entonces, no hay que olvidarnos que la palabra de Dios no miente, como dice Lili, o sea, ahí está y está escrita. sí, sí, claro. Y en el caso, por ejemplo, cuando, bueno, Lili, tú nos habías hablado de que tú ibas más a misa y así, y cuando supiste, esta es mi promesa de restauración, o sea, ¿tú cómo la escuchaste? Eh, yo escuché todo lo hago nuevo, Ujú. porque dentro de mí había muchas dudas cuando empecé, bueno, yo sentí el llamado a la restauración porque, como les comentaba, me llegaban videos que yo no buscaba de restauraciones matrimoniales, que puedes orar por el sacramento de tu matrimonio. Entonces empecé a investigar del sacramento, o sea, realmente el conocimiento que yo tenía del matrimonio era vaguísimo, era de bebé, o sea, no sabía yo, y yo creo que muchas veces así estamos, que no sabemos el Ujú, tesoro tan grande que tenemos en el ministerio del matrimonio. ujú, Entonces, cuando empiezo a ver esto y de cuando, pues, que somos una sola carne, espiritualmente hablando, yo dije, bueno, es que nadie, ni tierra de por medio, ni mujeres extrañas pueden separarme de mi esposo, porque él espiritualmente está unido a mí. Entonces, todo lo que yo interceda por medio de mi misa, de mi Eucaristía, de mis oraciones, Dios lo está recibiendo para mi esposo también. Entonces se me hizo como, o sea, se me abrió el mundo, ¿no? Pero yo algo dentro de mí decía, pero es que este matrimonio siempre ha tenido problemas, es que mi esposo ha fallado, yo he fallado, o sea, a lo mejor no éramos el uno para, bueno, ya saben, ¿no? Que se meten muchas dudas ujú. y ante todas esas dudas surgía en mi corazón. Por eso a veces Dios habla al corazón. Tenemos que estar atentos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, cuando estamos en gracia podemos en el silencio escuchar cuando nos habla. Y yo sentía, yo todo lo hago nuevo. Entonces yo decía, bueno, si él hiciera nuevo mi matrimonio estaría estupendo, ¿verdad? Porque pues todo el pasado no, no determina lo que va a ser esto en un futuro, ¿no? O sea, el potencial que tenemos como esposos de ser unas nuevas criaturas, y es que así somos. Cuando ahorita Vicky estaba hablando de las promesas que reclamar, es porque cuando ya te conoces, hija de Dios, realmente conoces tu dignidad y nadie te quita esa dignidad. La dignidad de ser hija de Dios, de ser una hija de rey, de ser amada, y entonces es cuando ya te sientes esa, o sea, realmente dices, soy digna de ese amor. Y pues si tú puedes hacer todo nuevo, pues que para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, esa fue, y hasta cada rato me salía, o sea, también era así como Sí, el Señor estaba ahí insistiendo. sí, o sea, a mí cada vez que abro la Biblia, yo tengo esta, es de jóvenes, pero es que viene muy Ajá, explicada. está bien Entonces, padre. cada Ay, vez esa que la Biblia abro, está buenísima. Esa Biblia me la regaló mi esposo hace como 8 años ajá, sí está súper bien, y pero se cada me vez que la abro sale perdió. eso.
cada vez que la abro sale ese versículo. Entonces ya es como que Dios me lo puso así de ya, acuérdate, acuérdate. De hecho, esa Biblia es muy recomendada para quien de verdad no sabe nada de la Biblia y no empezó a leer. Esa Biblia yo la recomiendo para personas que de verdad nunca han leído la Biblia y que no saben cómo empezarla. Esa Biblia yo la Es recomiendo. la Como Biblia católica para para jóvenes. jóvenes. Como yo trabajé con jóvenes, es la Biblia que usábamos. Pero sí, yo la recomiendo esa principalmente. Está muy, muy, muy buena, muy explicada. Y luego, Sí, ¿por qué es para importante? las personas que no abren mucho la Biblia, como yo, ¿verdad? La parte que está abajo, yo tengo la de Latinoamérica, ¿no? Que es como la Latinoamericana. más común, la latinoamericana. Y lo de abajo es como un comentario, pero de el autor. Pero en esa de los jóvenes viene padrísimo, o sea, te explica, o sea, como que en palabras más sencillas, está muy bien. Sí, que es el Ujú. desierto, que es una Usa alianza. palabras de hoy, pues, para los jóvenes. Ajá. Sí, está muy bien explicada. Y luego las promesas, por qué son importantes? Porque nos recuerdan cuando estamos a punto de ya querer votar todo. O sea, Vicky, ¿tú te acuerdas de algún momento en el que tú dijeras, no, ya, ya, que tomaras y dijeras, esta es mi promesa? ¿O cómo era para ti? Mm, Fíjate que hay veces que mis promesas las dejaba olvidadas. Como que, pues sí, Dios me dijo esto, pero pues, ¿qué tal si soy yo la aferrada, no? O sea, ya de Ujú. que Dios te da la promesa y tú aún todavía tienes Sí. dudas, ¿no? Todavía dices, es que a lo mejor Dudas. soy yo la aferrada. Ajá. Y luego vuelves a preguntar, pero es que ¿cómo sé que Dios quiere restaurar mi matrimonio, no? Específicamente el mío, pues hay tantos, ¿no? Es porque, ¿por qué va a querer el Señor restaurar mi matrimonio? Y pues abres la Biblia y otra vez te sale, y pues es que a Dios no le gusta, pues que el divorcio y bla, 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 y otra vez Dios te vuelve a hablar, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, a Dios no le gusta el divorcio, y lo mismo que el versículo que dice también es que al final de sus días son amargos como el ajenjo, todo eso, y digo, pues sí es cierto, o sea, casi otra vez toda una lectura de la Biblia me tenía que leer otra vez para nuevamente recordarme que sí el Señor quería restaurar mi matrimonio, pero realmente no me enfocaba tanto en mi promesa, o sea, como que se me olvidaba, ¿no? Si se acuerdan de la promesa también que me dio de que tendría un bebé, esa no fue bíblica, esa fue de que escuché yo su voz, o sea, ahí de donde me Ujú. avalaba yo, ¿no? De donde decía, no, pero es que en la Biblia dice, ¿no? Lo de mi matrimonio me avalaba mucho yo de todas las promesas, o sea, de infinidad, no, pero es que el Señor dijo esto, pues cierto, todo lo que quiere, pues el Señor no va a querer que llore, no va a querer dejar a mis hijos sin padre, ¿no? O sea, no es un Dios cruel, de eso yo me mantenía, pero la promesa que me dio específicamente de que yo iba a tener otro bebé, pues prácticamente la escuché, yo pude haber dicho, pues ahí sin nada me avalan, en la Biblia no me dijo, o sea, pero yo la escuché, nada más Estoy la loca. guardé y me la quedé, ándale, sí, inclusive cuando le dije a mi esposo así me dijo, o sea, pues tú estás loca, o sea, será de otro, ¿no? Pero mío no, porque yo no pienso regresar, así me dijo, o sea, pues si yo no pienso regresar, ¿no? O sea, que le dije, vamos a tener un bebé, o sea, yo le dije, vamos a tener un bebé y va a ser varón. Y pero ahí quedó, ¿no? Hasta que salí embarazada, como que no me ¿Te acordaba acuerdas? esa promesa, porque no la anoté ni nada, yo no anotaba mis promesas. Y sentí como un flashback así que me dijo, ¿te acuerdas que yo te dije que ibas a tener un bebé varón? Y yo, sí es cierto, tú me dijiste. Fue en ese momento que me acordé de la promesa otra vez. Pero así que yo estuviera agarrada a la promesa, no, o sea, no, yo las dejaba como ahí a la par. Esta fue mi promesa, pero nada más. En mi caso, no sé ustedes qué tan importante fue esa promesa y se agarraban de esa promesa, porque en mi caso me agarraba de todo. Cuando se me olvidaba otra vez, no tenía que volver a leer toda casi la Biblia para otra vez acordarme, ¿no? Y decir, pues es cierto, si quieres esto Dios, pues sí, ya me lo había prometido. Pero lo que miro yo que pasa mucho en lucha es eso, que constantemente nos tienen que estar repitiendo las cosas. De otro modo, no sé si se te olvida, no sé si pierdes el enfoque, no sé qué es lo que pasa con tu mente o estás tan distraída o tan mal que de verdad se te tiene que estar recordando cada rato por qué estás aquí, que tu matrimonio sí va a ser restaurado, que sí es la voluntad de Dios, y es un recordatorio casi diario, diario. ¿Por qué? No lo sé. Alguna cuéntame su experiencia de eso. ¿Sabes qué? Lilia estaba diciendo algo muy importante, dijo dos cosas muy importantes ahorita. Bueno, todas, mi reina, pero dos muy Ay, importantes. el Espíritu Santo. Primero, que no nos tenemos que olvidar que somos dignas hijas de Dios. O sea, realmente tener la certeza de que somos merecedoras
de toda la felicidad del mundo, pero para eso hay que pasar por cierto proceso y hay que ganárnoslo, ¿no? Y dos, que no terminamos de creernos la importancia que tiene el sacramento. O sea, o no sabemos o lo dudamos de verdad lo importante que es, o sea, para Dios el sacramento. ¿Qué tan importante no será el matrimonio que lo hizo sacramento como la Eucaristía? Y eso lo perdemos de vista en la lucha. O sea, no nos lo terminamos de creer, no terminamos de creer el poder de ser una sola carne y un solo espíritu. Yo creo que ahí radica en esa necesidad que tenemos, yo también la tengo, de díganme que sí me voy a restaurar, o sea, díganme que sí va a pasar, que esto es temporal y que la unión del espíritu y de la carne es eterna. Siento que no nos terminamos de creer eso. Sí, porque si pasó con Lili, con Vicky, con tantos testimonios, pues ni modo que a mí Dios va a decir, ay, te traje aquí, pero ay, no, mista, no, perdón, me equivoqué. Era broma. Sí, te casé y todo, pero no. Entonces, a mí lo que a veces me ayuda mucho es como recordar esta parte que dice, no quedarás, no temas porque no quedarás avergonzada ni te sonrojes, pues no serás confundida, ¿no? Entonces yo a veces estoy así de, eso siempre me lo recuerdo, es Isaías 54:4 y digo, pues sí, o sea, ni modo que todo esto ha servido para nada, ¿no? Claro que no, si estás aquí es porque no vas a quedar avergonzada, avergonzado y no serás confundido. O sea, vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Como dices, pues el poder del sacramento, ¿no? O sea, ni modo que no va a ser importante una promesa tan grande para Dios, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, el versículo que me sacaba, digo, es entendible, no se, estas crisis no se olvidan, estos momentos en los de que te quiebras y dices, es que lo veo todo tan imposible, es que este hombre está, o sea, ya no me habla, no ve a los niños, no le importa nada, es una persona desconocida. En esos momentos, bueno, a mí, Ezequiel 37 y en el versículo 4, entonces me dijo, habla de parte mía sobre estos huesos y le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. O sea, y todo lo demás es, pone carne en los huesos. O sea, y yo decía, es que mi matrimonio es eso, está en huesos secos, o sea, no hay nada, ya se murió todo, ya me dijo que no me ama, que el amor murió, que no me ama. O sea, ¿cómo haces que alguien te ame? Pues no. Pero yo decía, pero si para Dios nada es imposible y dice que restaura huesos secos, pues aquí está este matrimonio muerto, Señor. Ponle huesos, ponle carne a estos huesos, o Carne, sea, nervios, todo. Pero Sí, aparte, otra sí, que, o sea, Dios no va a obligar a alguien a amarte, eso sí, ¿no? Pero tu exacto, esposo sí te ama, por eso se casó contigo. Ahorita está frío el amor, exacto. pero él te ama y el amor nunca deja de ser. O sea, El amor nunca deja de ser, también es eso otra, o sea, vas sí, en sacando, Corintios ¿cómo vas 13:8, aspirando la palabra? ajá, o sea, Ajá. nunca deja de ser. Si ya te amó La y se palabra casó misma contigo, te va dando respuestas. o sea, Dios no ahorita te obliga a amar, ya te ama. Perdón, sí, Vicky. que dices eso, Lili, eso de los huesos secos, yo la leí, se la leí a los jóvenes hace como 9 años. Y para mí fue impresionante, ¿no? Leer eso. Pero, como les decía hace rato, jamás pensé o jamás me imaginé asociarlo con mi matrimonio, o sea, ni me pasaba por la mente. Entonces lo recordé, lo volví a leer y exactamente así como dice Lili, dije, Dios mío, o sea, mi matrimonio está peor que huesos secos, o sea, está en polvo ya, dije. Sí, 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 es Entonces, la idea. pero Dios lo puede arreglar, lo puede componer, pero sí, o sea, eso se lo leí y Y lo no, hizo. o sea, ajá, causó el impacto en ese momento porque se lo estaba leyendo a los jóvenes y yo les decía, fíjense lo que el Señor puede hacer, o sea, levantó huesos, o sea, yo se los predicaba, ¿no? Pero cuando ya lo apliqué a mi matrimonio, pues en ese dolor dije, qué fuerte, ¿no? O sea,
ha de doler esa reconstrucción, porque duele volverte a reconstruir, porque está rota. Duele. Entonces, volverte a reconstruir, que el Señor te esté reconstruyendo, duele porque está siendo nueva y desprenderse de todo duele nuevamente. Pero sí, me encanta esa de los huesos secos. Es muy, muy, muy Sí. bonito. Literal para Oye, matrimonio. yo les cuento que no fue una promesa, o si fue una promesa, a ver, díganme ustedes, un día que estaba yo así, ya no puedo más, ya, o sea, no, ¿para qué? Y a lo mejor yo ni me voy a restaurar, ¿no? Y de verdad, señor, como dices, Vicky, sí, sí, si quieres que me restaure, dame una señal de que sí quieres. Y abro la Biblia, ¿no? Y me sale en Jonás. Y el Señor le dijo a Jonás que se fuera para tal dirección y Jonás no quiso y se fue con un barco y se fue hasta el fondo y vino la tormenta y van y le dicen, oye, ¿qué hacemos para que tu Dios, no, pues échenme a mí porque yo tengo la culpa y echaron al Jonás al mar y se lo tragó la ballena y yo dije, no, ya te entendí, Señor, sí me voy por aquí. O sea, sí, no nada más, o sea, también es para pedirle dirección y sí te habla y yo creo que nos ha hablado fuerte, claro y duro a todas, o sea, sí, al buen entendedor, pocas ya le dije, no, sí, sí, no quiero que me trague la ballena, sí le sigo, Diosito. Sí, no, o sea, es mejor permanecer, ¿no? Pues yo también luego decía, ay, no, es Sí, que pues igual y mejor ya me separo, me divorcio, pues ¿qué estoy haciendo aquí? No, pues como dice Vicky, o sea, todo lo del Dios no le gusta el divorcio y todos los versículos de todos los evangelios donde habla sobre el adulterio y todo eso, dije, no, bueno, ya entendí, o sea, no, tú me quieres con este hombre, ¿no? Pues ya me quedo, pero sí. Bueno, pues esto ha sido un poco de lo que nosotros hemos experimentado a través de la palabra y del Espíritu Santo, porque es Él el que obra en nosotros. Y bueno, pues espero que les haya servido de edificación, de ayuda. Y bueno, como dijo Vicky, pues reclamen sus promesas. Todas las promesas de la Biblia son para nosotros y busquémoslo con todo nuestro corazón, porque Él seguro nos va a hablar por cualquier medio. Oye, Den, y escríbanlas. Mira, ahorita Ah, sí. Cari enseñó su cuadernito. Yo tengo un cuadernito Sí, yo donde también. todo lo que me prometía, todo en donde Dios me hablaba, porque si confiamos en nuestra memoria y en nuestros sentimientos, somos humanos y frágiles. Se nos olvida que Dios nos habló. Sí. Yo no, nunca llevé una libreta como tal, pero le hice un libro a mi esposo y todo lo escribía yo en mi Ujú. teléfono, porque soy muy floja para escribir, o sea, pero sí lo escribí yo en mi teléfono, escribí mis promesas, escribí el libro completo, no sé si recuerdan que yo lo imprimí y se lo regalé a él, pues hazte cuenta que ahí está todo, lo vuelvo a leer y vuelvo a vivir el momento que estaba yo escribiendo eso. Entonces, Sí, pero es sí, bien sí. bonito eso, de que escribes y escribes lo que Dios te está hablando en ese momento, lo que tú, o sea, lo que es para ti. Y es verdad que a veces lo vuelves a leer y dices, ay, ¿cómo esto se me había olvidado? Ya me lo Inclusive, ayer que estaba en misa, les cuento rápido lo que sentí que, no sé si me lo dijo el Señor o lo empecé a reflexionar, no estando en misa, cuando decíamos Padre Nuestro, ¿no? Cuando estábamos hablando del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo me puse a pensar, o sea, nosotros no somos iguales a Cristo, o sea, ¿cómo Cristo estaba tan seguro porque él estaba viviendo una experiencia humana total, un ser espiritual estaba viviendo una experiencia humana al decir, perdona nuestras ofensas? Como él es un hombre que puede perdonar todo, entonces él al hacer esa oración llegó, o sea, él no dudó de nosotros tampoco, que nosotros, así como él, podíamos perdonar todo. Por eso dijo, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Cristo no duda de nosotros, no duda que así como él puede perdonar todo, no duda que nosotros podamos perdonar también todo. Entonces, la me quedé. comprometidota que nos mete. Exacto, me quedé así como que, wow, Señor, o sea, qué confianza tienes en nosotros siendo hombres que al momento de hacer tu oración dijiste, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Wow, me quedé así como que no, nunca había reflexionado en eso. O sea, cómo es que ese hombre, teniendo esa experiencia humana, sabía que podíamos perdonar de esa manera. Por eso es que lo dijo. Pero a veces uno se siente incapaz de Y es que poder aparte perdonar. necesitamos su gracia para Ah, poder todo, para poderlo todo. O para sea, arrepentirnos.
Sí, Para todo necesitamos su gracia, o sea, pero él nos dijo, yo permaneceré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y no hay fin en los tiempos, entonces todo el tiempo está a nuestro lado. Entonces, con él podemos perdonar. así es. Como decías, todo lo que le pidamos nos lo dará. También es que no podemos en lo humano, pero con él sí. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.